Buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien. No sé qué pasó, pero em, no, no me escuchaban, estaba de hablar y no. Pero ahora sí, ¿verdad? Confírmenme, por favor, si me escuchan bien. Sí, Ligda. Afirmativo. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos platicando de casos prácticos? ¿Cómo los vamos a solucionar? Y que en nuestro Código de Derecho Internacional Privado nosotros vamos a encontrar esos principios o esas directrices que nosotros necesitamos. En la última clase yo les mencionaba que por favor ustedes avanzaran con la lectura porque sí tenemos bastantes cosas que ver y también que leyeran su Código Civil en los temas que nosotros estuvimos viendo. Vamos a dar un pequeño repaso sobre los temas que nosotros estuvimos viendo. Bueno, como primer punto, recuerdan que nosotros estábamos platicando de la ley personal. Tema que ya venimos platicando desde que inició el semestre, la ley personal, que puede ser la ley del domicilio o ley de nacionalidad, donde nosotros encontramos nuestro fundamento de cuál como guatemaltecos es nuestra ley personal. Nadie, compañeros, esta pregunta es de pregunta de primer parcial. Artículo 32 del Código Civil. No. Bueno, vamos a continuar. Nosotros estuvimos platicando acerca del domicilio. Hablábamos que todos tenemos un domicilio, que hay diferentes tipos de domicilios. Encontramos los domicilios en el Código Civil, encontramos el domicilio también en el Código Tributario. ¿Y por qué es la importancia de nosotros determinar cuál es el domicilio? Les platicábamos que en nuestro caso como guatemaltecos, nuestra ley personal es la ley del domicilio, no la ley de nacionalidad, sino la ley del domicilio. Por eso es la importancia de determinar nuestro domicilio. ¿Dónde fundamentamos nosotros esto? Artículo 24 de la ley del organismo judicial. Hablamos un poquito de la ausencia. Leímos en nuestro Código Civil qué es la ausencia y los dos casos en los cuales procede declarar la ausencia. Entonces, en resumen, dijimos que es competente para declarar la ausencia el tribunal del domicilio del ausente. Si esta persona se fue al exterior, el último domicilio que tuvo en Guatemala va a ser el domicilio determinante y en ese tribunal es donde nosotros vamos a empezar a solicitar la ausencia. No en ese país donde él se encuentra, si es que se encuentra, o a ese país que él se fue, sino donde tuvo su domicilio en este país. Empezamos a estudiar también el matrimonio y estudiamos el caso de
Cuando un extranjero se casa con una persona guatemalteca, hay requisitos adicionales que nosotros debemos llenar. ¿Cuáles son esos requisitos? Antes del matrimonio. ¿Cuáles son? ¿Ligda eran las capitulaciones? Ajá, ese es uno de los requisitos. Muy bien. Es obligatorio celebrar capitulaciones matrimoniales cuando la mujer sea guatemalteca. Es un requisito adicional porque no se da cuando ambos son de nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? Entonces estos requisitos nosotros debemos tomarlos muy en cuenta. Hablamos también de publicar edictos en el diario oficial 3 veces en un lapso de 15 días. Estos tienen un efecto durante 6 meses. En esos 6 meses deben contraer matrimonio las personas y si no, pues se van a volver a publicar esos edictos. Se debe probar la libertad de estado de esa persona que es extranjera. ¿Y cómo lo vamos a probar? Dijimos que no basta con que en el pasaporte diga que es soltero, sino que respecto a las leyes de su país se debe pedir una certificación. ¿Y con esa qué vamos a hacer nosotros? Igual con todo documento proveniente del extranjero, debe venir con pases de ley. ¿Y nosotros dónde leímos todo esto, compañeros? En el Código Civil. Ahí es donde nosotros encontramos estos requisitos adicionales. Y algo muy importante que nosotros platicábamos también acerca del matrimonio es la capacidad para contraer matrimonio. Vámonos al artículo 36 del Código de Derecho Internacional Privado. Nosotros ahí leímos que los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiera a la capacidad para celebrar el matrimonio, el consentimiento o consejo paternos, impedimentos y a su dispensa. Entonces, los contrayentes se van a sujetar aquí a su ley personal y su ley personal va a depender si es la ley del domicilio o si es la ley de nacionalidad. Eso es lo que nosotros debemos saber. Les comentaba yo y platicamos. Puede ser que en un país una persona menor de edad tenga capacidad para contraer matrimonio. Y si está sujeta a esa ley personal por ley de nacionalidad, entonces aquí nos da, nos aprueba, por decirlo así, que esa persona puede contraer matrimonio. Pero ¿qué pasa si esas personas se quieren casar aquí en Guatemala? No están domiciliados aquí, nada más van de paso en Guatemala. Entonces su domicilio es en ese otro país que sí permite que se casen menores de edad. Ellos deben cumplir con la capacidad de acuerdo a su ley de nacionalidad. Y su ley de nacionalidad establece que se pueden casar menores de edad, pero como nosotros sabemos aquí los menores de edad no se pueden casar. Entonces nosotros leemos aquí que ellos están sujetos a su ley personal. Eso quiere decir que ellos aquí podrían contraer matrimonio, si lo leemos así a grandes rasgos. Pero nosotros también, ¿qué debemos tomar en cuenta aparte de estas disposiciones cuando nosotros pretendemos aplicar una ley extranjera en Guatemala? ¿Qué debemos tomar en cuenta para saber si podemos o no podemos? Que no vaya contra nuestro ordenamiento jurídico. Así es, exactamente. Y entonces, como nosotros sabemos que aquí no se puede, pues no podemos llevarlo a cabo, aunque a grandes rasgos el Código de Derecho Internacional Privado nos lo permita. Pero nosotros tenemos que entrar en un análisis y decir, bueno, aquí nos dice estamos sujetos a la ley personal,
la ley personal lo permite, pero donde yo estoy, en el lugar de celebración, no lo permite, entonces no lo puedo aplicar. Porque también dentro de los principios que nosotros estuvimos estudiando ya antes, que decíamos que donde se celebran los actos, por ese lugar nos vamos a regir con esas leyes. Y eso lo encontramos en donde, ¿no? Artículo 28 y artículo 29 de la ley del organismo judicial. Entonces ya cuando nosotros estamos hablando de casos, tenemos que tomar en cuenta lo que nos establece nuestro Código de Derecho Internacional Privado, pero también los principios, esos principios que estuvimos estudiando. Aquí nosotros los tenemos que aplicar. Bueno, eso fue lo que hablamos un poco de el matrimonio en cuanto a la capacidad, la ley personal, esa excepción que nosotros tendríamos, al igual que mencionábamos, que si en un país se permite que las personas tengan más de un esposo o esposa, bueno, eso es con su ley personal. Pero aquí eso no es permitido, entonces igual atenta contra el orden público y no lo podríamos aplicar. Las formalidades del matrimonio nos vamos a regir nosotros por nuestro principio de locus regit actum, que es el artículo 28 de la ley del organismo judicial. Porque platicamos que en otros países donde la gente va a contraer matrimonio, todos los países tienen similares o pueden ser muy distintos los requisitos que piden para casarse. Pero si una pareja extranjera se viene a casar aquí únicamente porque le gusta el paisaje, porque le gustan las iglesias, por lo que sea, pero no puede venir y decir, bueno, en mi país no me piden nada más que presentar mi pasaporte que dice que soy soltero, por ejemplo. Nosotros guiándonos por nuestro principio de locus regit actum, sabemos que si ellos se van a casar aquí, tenemos que pedir toda la documentación que se le pediría a cualquier contrayente, ya sea que sea de aquí o si no es de aquí, igual, debe cumplir con todo eso. Y es más, para los extranjeros, cuando hay extranjero con guatemalteco, pues sabemos que hay requisitos adicionales que cumplir. Entonces, en ese sentido, pues las formalidades sabemos nosotros que se basan en este principio, locus regit actum. Vamos a empezar a platicar acerca de el divorcio. No, vamos a empezar antes con nulidad del matrimonio y sus efectos. Artículo 47 del Código de Derecho Internacional Privado. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida a la condición intrínseca o extrínseca que la motive. O sea que si nosotros queremos declarar nulo un matrimonio, ¿bajo qué ley nos vamos a regir para declarar esa nulidad? Si nosotros leímos, por ejemplo, en el Código Civil, nosotros estuvimos leyendo cuáles son los impedimentos que causan nulidad. Entonces, aunque el matrimonio no haya sido celebrado aquí, pero nosotros queremos declarar un matrimonio nulo por esa causal, pues obviamente nos vamos a fundamentar en esa ley y vamos a llevar esa nulidad aquí en los tribunales de Guatemala. ¿Por qué? Puede ser que las causas de nulidad aquí no sean las mismas causas en otros países. Artículo 48. La coacción, miedo, rapto como causas de nulidad del matrimonio se rigen por la ley del lugar de su celebración. Donde fue celebrado el matrimonio, dependiendo de ese territorio,
dependiendo de las leyes de ese territorio, vamos a nosotros saber si la coacción, miedo y rapto son causas o no de nulidad, porque no en todos los países son las mismas causas. Artículo 51. Son de orden público internacional las reglas que señalan los efectos judiciales de la demanda de nulidad. ¿Y a qué nos referimos nosotros? ¿O a qué nos quiere dar a entender esto con que son de orden público internacional? Bueno, vamos a continuar. Miren, es importante que ustedes estén leyendo estos artículos. Desde que empezamos el curso, les dije que tenían que leer todo el código. Y ahorita que vamos finalizando, asumo yo que ya lo tienen leído. Como les había comentado, el examen final van a ser casos prácticos. Entonces vamos a poner casos con personas, si esta persona es de aquí, se relacionó con otra de allá, dónde va a solucionar, bajo qué ley se va a regir, qué principios puede o sobre qué principios se va a basar, fundamentese, razón y todo eso. Entonces es importante que nosotros empecemos a tratar de comprender más allá de la lectura de estos artículos. Como les había dicho, van a poder sacar sus leyes y todo, pero es necesario que comprendamos los alcances que tiene cada uno de los artículos. Bueno, miremos el 52. Alguien que lea el artículo 52. Yo lo leo, Ligda. El derecho de la separación de cuerpos. Dele, Giovanni. Gracias. El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundamentarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio, sino no las autoriza con los iguales efectos a la ley personal de ambos cónyuges. Muy bien. Dice que el derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal. Entonces, si tenemos una pareja de nacionalidad canadiense, vinieron a casarse a Guatemala, vivieron aquí unos años, luego se trasladaron a vivir a México, ya llevan 5 años viviendo en México y ellos se quieren divorciar o se quieren separar. ¿Ellos en dónde van a presentar esa demanda? ¿Bajo qué leyes se van a regir? Y todo eso. ¿Bajo qué leyes de los países que les acabo de mencionar? ¿Será desde su domicilio de ellos, Canadá sería? Porque allá se casaron. Ellos se casaron aquí, en Guatemala. En Guatemala. Son canadienses, se casaron en Guatemala, vivieron aquí y ahora están viviendo en México. Ya llevan años viviendo en México.
Dice aquí donde estén viviendo. Así es. ¿Y dónde están viviendo? Están viviendo en México. Entonces ellos acuden a los tribunales mexicanos porque ahí es su domicilio conyugal. Artículo 54, muy importante también, establece las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges. ¿Qué nos establece? Las causales, como lo llamamos aquí, del divorcio, están sujetas al lugar en el cual se va a solicitar ese divorcio o esa separación, porque puede ser igual que aquí sean unas causales y en otro país sean distintas, entonces no podemos nosotros invocar causales diferentes en otro país. ¿Y qué nos dice? Siempre que en él estén domiciliados los cónyuges. Por ejemplo, aquí, para nosotros poder solicitar un divorcio voluntario, ¿qué requisito debemos cumplir? Aparte de que obviamente las dos personas estén de acuerdo en todos los puntos de la separación, pero ¿qué requisito debemos cumplir para un divorcio voluntario? Acuerdo sobre los bienes, de cómo se van a repartir y sobre los hijos. Sí, aparte, o sea, ellos están de acuerdo en todo, en sus bienes, cómo se van a repartir los bienes, en la pensión, en todo. Ellos están de acuerdo en todo, pero ¿qué deben cumplir aparte de eso? Tendría que haber una demanda y orden del juez. Un año haber sido casados. Después. Así es, un Causales. año de estar casados. Si ellos no tienen un año de estar casados, ¿pueden solicitar un divorcio voluntario aquí en Guatemala? Bueno, No, pueden solicitarlo, pero que el juez lo dé es otra cosa, que es un requisito indispensable para un divorcio voluntario. Entonces, aquí nos menciona que las causas del divorcio y la separación se someten a la ley del lugar en que se solicite. Si las personas no son de aquí, pero viven aquí y se van a divorciar voluntariamente, deben cumplir con eso. A diferencia de otros países que se casan hoy, pueden solicitar el divorcio mañana y ya está. Entonces eso debemos nosotros tomar en cuenta. ¿Qué requisitos pide cada país? Obviamente nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Porque apenas manejamos nuestra legislación, no vamos a manejar todas, pero es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Entonces, se llega al consenso internacional que el tribunal competente para tramitar el divorcio es el correspondiente al domicilio de los cónyuges. ¿Por qué? Porque ahí nacen las causales. Obviamente, si ellos están viviendo aquí, aunque no sean de aquí, tienen su domicilio aquí, pues aquí es donde nacen esos motivos para ellos querer separarse. Y este sí es un consenso universal, se podría decir, que el tribunal que es el competente para llevar esos divorcios es el del domicilio de los cónyuges, no otro, no el de su ley de nacionalidad o donde ellos se casaron, que es otra cosa también, puede que ellos no se hayan casado aquí, pero eso no importa, sino lo importante para determinar dónde ellos se van a divorciar, qué leyes van a tener que tomar en cuenta, qué tribunal es donde está el domicilio conyugal. Entonces, en los casos que nosotros podemos ver y conocer acerca del matrimonio y el divorcio, está, por ejemplo, el matrimonio celebrado en Guatemala
y divorcio acordado en el extranjero. ¿Y eso se puede? Sí, claro que sí. También podemos ver un matrimonio celebrado en el extranjero y que el divorcio sea en Guatemala. Matrimonio de guatemaltecos celebrado en el extranjero y divorcio acordado por los mismos en el extranjero. ¿Y por qué a nosotros nos importa ese caso, por ejemplo, de un matrimonio de guatemaltecos que se casaron, por ejemplo, en México? Se divorciaron ahí mismo. Pero si en determinado momento esta pareja que se casó en el extranjero inscribió su matrimonio aquí en Guatemala porque ellos son guatemaltecos, aunque ellos se hayan divorciado en el extranjero, también les interesa asentar ese divorcio o inscribir ese divorcio que se llevó en el extranjero aquí en Guatemala. Y se recuerdan que eso pues ya lo estudiamos, la ejecución de sentencias extranjeras y todo los pasos que nosotros debemos seguir hasta llegar a la inscripción en el RENAP. También podemos ver el caso de matrimonio de extranjeros celebrado en Guatemala y divorcio en Guatemala. Ahora, la excepción que tenemos nosotros a esto que estamos platicando, de la competencia de los tribunales y todo eso, es los bienes inmuebles. ¿Se recuerdan nosotros que platicábamos de la situación de los bienes? ¿De acuerdo a qué ley se rigen? Lex Rey Citae. Muy bien. ¿Qué nos dice este principio? Se rigen de acuerdo al lugar de su ubicación. O en todo caso, también el juzgador, si existen capitulaciones matrimoniales, pues entonces nos vamos a atener a lo que dice ahí, pero como en muchos casos las capitulaciones matrimoniales no se celebran a menos que sea obligatorio, entonces por eso nos vamos a regir. Si no hay capitulaciones matrimoniales, los bienes van a estar regidos por el lugar de su situación. Vamos a pasar ahora a ver un poco de paternidad y filiación. Bueno, con esto, paternidad y filiación empieza en el artículo 57. Como hemos venido platicando, el ser humano de naturaleza sociable y cosmopolita, que tiene negocios en el extranjero, que viaja y de todo. Entonces, es imposible pensar que únicamente van a tener hijos en el lugar de su domicilio o en el lugar donde viven, sino que se dan estos problemas que tienen hijos en diferentes países y realmente cuando esto sucede es bastante complicado. Creo que todos hemos visto más de algún caso mediático de famosos que tienen hijos en otros lados. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, por ejemplo, presentar una demanda de alimentos? ¿Bajo qué reglas nosotros nos vamos a basar? ¿Qué ley vamos a atender cuando el hijo es de un estado y el papá es de otro estado? O aunque no sean de diferentes estados, tienen domicilios en diferentes estados. Esto pues es un poquito complicado, pero es algo que sucede bastante. Vamos a leer el artículo 57. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Reglas del orden público interno, debiendo aplicarse la ley personal del hijo si fuere distinta a la del padre, las relativas a la presunción de legitimidad y sus condiciones, las que confieren el derecho al apellido
y las que determinan las pruebas de la filiación y regulan la sucesión del hijo. Muy bien. Entonces, si ambos tienen la misma ley personal, esa es la que vamos a aplicar. Pero si son distintas, ¿en cuál nosotros nos vamos a basar? Aquí nos dice que en la del hijo. ¿Y por qué es que la legislación lo contempla de esa manera, creen ustedes? Como opinión de cada uno de ustedes, ¿por qué creen que la ley nos da esa facilidad que sea la ley personal del hijo la que nosotros vamos a aplicar? Yo considero que es como protección del menor, ya que el menor podría estar con los padres o con la madre, como en este caso que fuera un hombre el extranjero. Entonces, si el menor vive con la mamá, estaría en el lugar de origen y creo que sería como para protegerlo, considero. Sí, muy bien, muy bien. Siempre la ley da esta preferencia porque obviamente la ley trata de proteger más a los menores. Ujú. Artículo 59. Es de orden público internacional la regla que da al hijo el derecho a alimentos. ¿Se recuerdan que nosotros platicábamos de leyes de orden público internacional, que tenemos universales, casi universales y particulares? Bueno, entonces hablábamos que universales están presentes o son parecidas en la mayoría de estados o en la totalidad de los estados. Y que nos dice aquí que la regla que da al hijo el derecho de alimentos, o sea que es un consenso general casi universal que el hijo tiene ese derecho a alimentos. Creo que raro sería un poco eh, contrario a la razón que en algún estado pues el hijo no pudiera reclamar alimentos. Entonces, ¿qué nos establece aquí? Que es de orden público internacional ese derecho a que el hijo pueda reclamar alimentos. Artículo 60. La capacidad para legitimar se rige por la ley personal del padre y la capacidad para ser legitimado por la ley personal del hijo, requiriendo la legitimación la concurrencia de las condiciones exigidas en ambas. O sea que aquí van a concurrir dos legislaciones a la vez, tanto la del padre como la del hijo, y ambas deben cumplirse. Artículo 64. Dependen de la ley personal del hijo las reglas que señalan condiciones al reconocimiento, obligan a hacerlo en ciertos casos, establecen las acciones a ese efecto, conceden o niegan el apellido y señalan causas de nulidad. ¿Qué nos establece otra vez aquí? Depende de la ley personal del hijo. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros aquí? ¿Cuál es la ley personal del hijo como primer paso? Que puede ser su ley de domicilio o ley de nacionalidad. ¿Y esto depende de qué? Ya depende de cada estado. Nosotros sabemos que aquí en Guatemala, cuando dice, por ejemplo, si aquí estamos hablando de un hijo que es guatemalteco y nos establece aquí, depende de la ley personal del hijo y es un niño guatemalteco, nosotros sabemos que esa ley personal es la ley del domicilio. Vamos a leer el artículo 67. Alguien que le dé lectura, por favor, artículo 67.
Artículo 67. Se sujetarán a la ley personal del alimentado, el concepto legal de los alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión de este derecho, de suministrarlos y la extensión de este derecho. Vamos a leer el artículo siguiente y después vamos a profundizar un poco en esto. ¿Alguien que le dé lectura al 68, por favor? Artículo 68. Son de orden público internacional las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos, su cuantía, reducción y aumento, la oportunidad en que se debe y la forma de su pago, así como las que prohíben renunciar y ceder ese derecho. Muy bien. Como siempre vimos aquí en el artículo 64 que está esa protección a la persona que va a recibir los alimentos. Y si estamos hablando de una persona que va a recibir los alimentos que es guatemalteca, esa extensión que nos habla aquí dice, el concepto legal de los alimentos. Bueno, sabemos que aquí en Guatemala los alimentos, ¿qué conforma aparte de la comida? Todo lo necesario para el bienestar del menor, como vivienda, alimentación, educación, salud, vestimenta. Ujú. Recreación también. Recreación también. Puede que en otro país no conlleve todo esto. Artículo 278 del Código Civil, la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción. Entonces, este concepto legal, porque así lo describe el Código Civil, es el que nosotros tendríamos que tomar en cuenta si el alimentado es una persona que su ley personal pues es la de aquí, ya sea porque es guatemalteca y su domicilio es aquí o es extranjera pero su domicilio es aquí. Entonces, este sería el concepto que abarca todo lo que es alimentos. Dice también el orden de su prestación. ¿Cuál es el orden y el fundamento que nosotros tendríamos que tomar en cuenta de esa persona que su ley personal es la de aquí? Tal vez se refiere al orden de que si los papás no estuvieran, podrían dar los alimentos los abuelos o los hermanos. Sí, también. Esas serían las personas obligadas. Bueno, nuestro Código Civil nos establece quiénes son las personas obligadas a dar esos alimentos y también nos establece un orden para recibir esos alimentos. ¿Cuál es ese orden? ¿Y cuál es el artículo que lo establece?
Bueno, el orden, El artículo 283 del Código Civil, licenciada. esas son las personas obligadas. Pero también nos interesa saber las personas obligadas recíprocamente a darse alimentos son los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Lo que mencionaba también es que si por circunstancias no tuvieran la posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos, la madre tampoco, la obligación es de los abuelos paternos. Bueno, eso es importante saberlo. Ahora, el orden de su prestación. En primer lugar, a su cónyuge. Segundo lugar, a los descendientes del grado más próximo, o sea, los hijos. A los ascendientes también en el grado más próximo, o sea, los padres. Y en cuarto lugar, a los hermanos. Ese es el orden. Si la persona que va a dar los alimentos tiene suficiente solvencia para darle a todos y todos lo requieren, pues se le da en ese orden a todos. Pero si no, únicamente se va a extender hasta donde sus posibilidades lo permitan. Porque nosotros leemos en el artículo 279 que los alimentos son proporcionados, dice, a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe. O sea, no únicamente de la persona que va a ser alimentada, sino de la persona que los va a brindar. Y créanme que en este sentido sí, los juzgados son bastante estrictos porque nosotros debemos comprobar tanto como la necesidad del alimentista como la fortuna de la persona que los va a prestar. Nosotros debemos comprobar, en primer lugar, nosotros tenemos que ser totalmente descriptivos en gastos, cuánto se gasta en colegio, cuánto se gasta en recreación, cuánto se gasta en medicinas, en todo. Y también comprobar cuál es el ingreso de la otra persona, porque nosotros podemos pedir una pensión de 5,000, por ejemplo, pero resulta que la otra persona, la persona que va a brindar los alimentos, gana 6,000, pues esa petición no estaría acorde a las circunstancias de esa persona, de la persona que los va a brindar. Entonces nosotros debemos ser muy, muy específicos en esto y los juzgados en ese sentido son muy objetivos en cuanto a estas condiciones. Otra cosa también es que ahora se toma mucho en cuenta si, por ejemplo, se está pidiendo una pensión para los hijos y la madre trabaja, entonces también la madre está obligada pues a darle alimentos, no solo la persona, que en este caso sería el padre, entonces eso se toma mucho en cuenta. Primero, ¿cuáles son las necesidades que tienen los hijos? ¿Cuánto gana la señora? ¿Cuánto aporta? Y también cuánto gana el señor y cuánto va a aportar. Porque ahora los juzgados no dan únicamente basándose en que, bueno, la madre trabaja, pero le vamos a pedir todo para toda la pensión al padre, sino que todo esto debe ir bien justificado y, como nosotros vemos aquí, se debe basar en las circunstancias de quienes lo recibe y de quien los da. Entonces ya entendimos aquí el concepto legal de los alimentos y el orden de su prestación. Eso en caso de que la ley personal sea la ley guatemalteca, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero cuando sea una ley personal diferente, pues ya será de revisar las leyes de ese estado. ¿Qué nos decía el 68? Que son de orden público, internacional, las disposiciones que establecen el deber de prestar alimentos, su cuantía, reducción, aumento, oportunidad en que se debe y la forma de su pago. Esto va a ser fijado pues por cada estado. Cada estado discrepancias en este sentido, en cuanto a cuantía, en cuanto a reducción, en cuanto a aumento. Y entonces ya esto sería de cada estado. Pero lo que sí es importante aquí es que internacionalmente siempre esa persona que debe recibir alimentos está protegida. Y también otra cosa que nosotros debemos tomar en cuenta
que al menos aquí en Guatemala, este derecho es un derecho irrenunciable. En el artículo 282 nos establece que no es renunciable ni transmisible a un tercero ni embargable el derecho a los alimentos. Muchas personas, pues por desconocimiento, dicen, no, que yo no quiero la pensión, que renuncio a ese derecho, que en realidad ni siquiera les corresponde, sino que es el derecho de alimentos, por ejemplo, de los hijos. No puede decidir la madre renunciar a ese derecho, porque uno es irrenunciable y no le corresponde a ella. Lo que se da en muchos casos, aunque es planteado de mala manera, por ejemplo, cuando se da un divorcio, que se establece en la demanda que la esposa, o bueno, en este caso la ex esposa, renuncia al derecho de alimentos. Pero ¿qué nos establece aquí? Que es irrenunciable. Entonces, colocar de esa manera que ella renuncia a ese derecho es una manera incorrecta de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Únicamente mencionar que ella tiene los medios suficientes para subsistir, por lo cual no necesita de esos alimentos, pero no que ella renuncie a eso y mucho menos que sus hijos renuncian a ese derecho, porque, como vimos aquí, ese derecho es irrenunciable. Bueno, y ahora continuando, patria potestad. ¿Quiénes son las únicas personas que pueden ejercer la patria potestad, compañeros? Los padres. Así es, los padres son los únicos. Me imagino ustedes habrán escuchado cuando, bueno, ya sea que a veces los padres han muerto o han abandonado a sus hijos o han caído así en casos de abandono y que, por ejemplo, los está cuidando em, los abuelos y ellos dicen, es que yo tengo la patria potestad de los niños. ¿Está bien decir así? Un abuelo puede ejercer ese derecho, puede ejercer esa figura de patria potestad. Pensaría que tiene que ser por medio de un juez, licenciado. La figura de patria potestad únicamente la pueden ejercer los padres. Si los padres han muerto, no están, los han abandonado o cualquiera que sea el caso, una persona que pues los esté cuidando, en este caso, como les menciono, los abuelos, no pueden ellos tener la patria potestad, porque esta figura es única y exclusivamente de los padres, sea que la ejerzan o no. Pero ¿qué otra figura entonces es la correcta cuando pues ellas están al cuidado de otras personas? Tenemos, por ejemplo, lo que es la tutela o lo que se pide generalmente en los juzgados de niñez para protección inmediata es la figura de la guardia y custodia, pero la guardia y custodia es muy diferente a la patria potestad, que la patria potestad únicamente le corresponde a los padres. Vamos a leer el artículo 69. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Artículo 69. Están sometidas a la ley personal del hijo la existencia y el alcance general de la patria potestad respecto de la persona y los bienes, así como las causas de su extinción y recobro y la limitación por las nuevas nupcias del derecho de castigar. Muy bien.
Entonces, igual aquí estamos viendo que están sometidas a la ley personal del hijo, la existencia de alcance general de esa figura de la patria potestad, y donde nosotros encontramos todo lo relacionado a la patria potestad, en el caso de nuestra ley, por supuesto. Artículo 252, Código Civil. Muy bien. Artículo 252 en adelante, el Código Civil nos establece los alcances de la patria potestad. Y miren qué nos establece aquí. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio, unión de hecho, y por el padre y la madre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Y también, o sea, como les platicaba, la patria potestad es una figura que únicamente le corresponde a los padres, ya sea a los padres juntos o padre separado, madre separada. ¿Hasta cuándo? Hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad. Después de eso ya no existe esa figura de patria potestad. Que nos sigan como tal mandando o dándonos órdenes es otra cosa, pero ya esa figura de patria potestad ya se pierde. ¿Y cuál es el otro caso? Cuando los hijos están en un estado de interdicción. Son mayores de edad, pero han sido declarados en un estado de interdicción. De igual manera, los padres son los que tienen esa figura de patria potestad, aunque ellos sean mayores de edad, únicamente. Bueno, entonces aquí, si nosotros nos vamos a leer todos estos artículos, tenemos aquí la suspensión de la patria potestad, separación de la patria potestad, pérdida de la patria potestad. Esto sería lo que nos basamos y la ley personal de los alimentados es la ley de Guatemala. Pues si resulta ser la de otro lado, entonces nosotros en esa otra ley, esa es la que nosotros nos tenemos que basar. Pero como siempre vemos que aquí se está dando una protección a la persona que está bajo esa patria potestad, o sea, al hijo. Muy bien, creo que hasta aquí llegamos en esta clase y después vamos a continuar con tutela. Vamos a ver. Ahorita les voy a decir qué temas nos faltan de estos casos. Nos falta la tutela, la adopción, registro civil, sucesiones, la propiedad, autonomía de la voluntad, obligaciones y contratos. Vamos a tratar de ver eso el día de mañana. Ahora les quiero leer, antes que nos despidamos, un ejemplo de un caso práctico para que ustedes vayan tomándose una idea de cómo va a ser el examen y también cómo nosotros lo podemos resolver y todo eso. Ahorita voy. Muy bien. Para ponerles un caso, una pareja de esposos con separación y divorcio en Francia, donde tenían su domicilio conyugal, pues se divorcian en Francia, los bienes no están en Francia, sino que están en Guatemala. Cuando se dicta la sentencia de divorcio, el juez francés ordena que todos los bienes inmuebles sean para la esposa. Las preguntas: en cuanto a los bienes, ¿cuál es la ley que los rige? Otra pregunta: ¿qué debe hacer para entrar en posesión de los bienes ubicados en Guatemala la esposa? Otra pregunta: ¿qué efectos y validez tiene la sentencia de divorcio emitida por los tribunales franceses en Guatemala? Esas serían las preguntas que ustedes deben responder
y fundamentarse en las leyes necesarias. Así que esto es un ejemplo de cómo vamos a evaluar estos temas en el examen final. Bueno, para mañana vamos a continuar con estos temas y como siempre les aconsejo que sigan con la lectura del Código de Derecho Internacional Privado. Ustedes ven los temas. Por ejemplo, les decía que vamos a ver que tutela, adopción, registro civil, ustedes lo leen en el Código de Derecho Internacional Privado y luego lo leen en el Código Civil. Si es necesario, consulten también con la ley del organismo judicial para que vayamos empapándonos bien de cómo resolver los casos. Entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana.